En parejita. Medial y distal se utiliza para estructuras que tienen bordes, borde lateral, borde medial. Estructuras, sean huesos, sean músculos, sean tendones, sean ligamentos, tienen borde medial, borde lateral. Bordes, lateral y medial. ¿Medial a qué? ¿Lateral a qué? Al plano medio siempre. Veamos. Aquí. Este es el plano medio. Entonces tenemos una estructura, la extremidad inferior. La que se acerca al plano medio se llama borde medial. El que se aleja del plano medio es el borde lateral. Medial se acerca al plano medio, lateral se aleja del plano medio. Aquí tenemos medial, acá tenemos lateral. Está lejos del plano medio. En la extremidad superior, lo mismo. El que se acerca al plano medio, borde medial, y este se aleja del plano medio, borde lateral. Si nosotros tenemos, por ejemplo, en los huesos, tomando un hueso, whatever, vamos a tomar la escápula. No, salió feo. La escápula, vamos a tratar de hacerla bonita, sí, así, ya, y de ahí viene. Esa es la escápula, o sea, lo que le llaman comúnmente en el campo la paleta. Ya. La paleta de izquierda, porque estamos viendo la para la izquierda, porque acá viene articulado con el hueso del brazo, que se llama húmero. ¿Ya? Entonces aquí tenemos las vértebras, la columna vertebral. Y aquí tenemos el plano medio. Entonces, este borde está cerca del plano medio, se llama borde medial. Se acerca al plano medio. En cambio, este borde que está acá se llama borde lateral porque se aleja del plano medio. Nada difícil de comprender eso. Todo lo que se acerca al plano medio es medial, todo lo que se aleja del plano medio es lateral. Voilà. Siempre se da la guía el plano medio del cuerpo. ¿Ya? Ok. Ahora vamos con los términos proximal y distal. Proximal y distal. Listo. Seguimos. El borde, lo que es el proximal y distal, ¿qué habla? Habla de lo próximo o lejano que se encuentra en el punto de origen. Por ejemplo, ¿cuál es el punto de origen de la extremidad inferior? Aquí, en la ingle. Esta parte de aquí es el muslo, es proximal, el pie es distal. ¿Por qué? Porque aquí ya el plano medio ya no habla de hasta acá, habla desde aquí arriba hasta aquí, hasta el pírulo. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Por qué? Porque si nosotros utilizáramos hasta acá, pues entonces esto está proximal y esto también está proximal. Pasa aquí. Entonces nosotros tenemos que hablar del punto de origen, ya no del plano, del punto de origen que es aquí. Y ahí decimos que este que es proximal se acerca al plano medio. Este que es distal se aleja del plano medio. Y el punto de origen, este está próximo al punto de origen, este está lejos del punto de origen. Podemos hacer relación de partes o de segmentos. Esto de aquí es proximal y lo hacemos con la pierna. Este es proximal, este es distal. Si lo hacemos entre la pierna y el pie, este es proximal y este es distal. Si lo hacemos en el dedo, en posición anatómica estándar, este es proximal y este es distal. Porque tiene 3 huesos el dedo. 3 huesos. Recuerden. Cada dedo tiene 3 huesos. ¿Cuántos dedos tenemos? 3. ¿3 dedos? 5 dedos. Tenemos 5 dedos. ¿3 por 5?
por 5, no, 3 por 5 es 14. Correcto. Es aritmética anatómica, ¿qué no entienden? Entonces, aquí tenemos proximal y distal. Si hacemos la relación entre este y este es proximal, este es distal. Si hacemos entre este y este es proximal y este es distal. ¿Por qué? Porque el punto de origen está acá. Entonces, todo lo que se aproxima al punto de origen proximal, todo lo que se aleja del punto de origen es distal. Distal. Y en todas las estructuras hacemos lo mismo. ¿Ya? Entonces, con esto ya tenemos. Ahora, cuando hablamos de un hueso, vamos a hacer un hueso. Parece una ¿cómo se llama eso? Una sacricuela. Vamos a tratar de hacer un huesito bonito. Ya. Cuando hablamos de un hueso, tenemos que utilizar los mismos términos en los extremos. Este de aquí es el extremo proximal y este es el extremo distal. Para eso sirven los términos. Y aplicando los bordes, borde medial y borde lateral. ¿Por qué? Porque aquí va a venir otra vez la escápula y acá está el plano medio, este se aproxima al plano medio y este se aleja del plano medio. Entonces, borde medial, borde lateral, extremo proximal, extremo distal. Que a su tiempo sabremos que tienen otro nombre esos extremos, pero cuando veamos hueso. Ahorita no, o sea, el extremo es suficiente. ¿Ya? Facilito, ¿verdad? Sí. Ellos también dicen que era facilito. Ya recibieron la recomendación de los compañeros. Exacto. ¿Qué están viendo ustedes en este momento? ¿Con qué profesor están? Pachucho. Ya. Ética. ¿Ustedes no han visto eso todavía? Sí. Ellos están viendo recién, ustedes ya lo vieron. O sea que de aquí ustedes van a básica directo. Microbiología. Ya, está bien. Aprendan bien morfo y van a ver que la básica se hace re facilita. Vaya. Los términos de vista lateral, vista anterior, posterior o dorsal, anterior o ventral, lo que es caudal, lo que es craneal o cefálico, y lo que es distal, proximal, medial, lateral. Con la imagen se aprende también. Ustedes examinan la imagen y tanto complementamos más los vídeos de las clases. ¿Cuánto tiempo? Este hospital. ¿Cierto? Papachita. Ahora, ipsilateral, todo esto para cuando usted esté con los pacientes, pues no, esa es la idea. Cuando usted está con los pacientes, vea. Siga viendo lo suyo, por favor. Déjense mirar al otro lado y mire su hojita. Y yo estoy allí. Deben de ser felices o las lesiones en el paciente se encuentran de un mismo lado del plano medio, sea a la derecha
o sea, a la izquierda. Eso es ipsilateral, está del mismo lado. Por ejemplo, un trauma del lado derecho de la cabeza y un trauma a nivel del miembro inferior derecho. Este es el plano medio, ambas lesiones están de este lado. ¿Sí? Contralateral significa que las estructuras o lesiones del paciente se encuentran a ambos lados, tanto en la derecha como en la izquierda. Por ejemplo, aquí. No quiere, ya no quiere. Ya. Lateral, aquí tenemos el plano medio. Acá también tenemos el plano medio. Diga. Las lesiones que llegan al hospital están del mismo lado, son ipsilaterales. Las lesiones que llegan al hospital están a ambos lados del plano medio. Son contralaterales. Términos anatómicos. Términos. Vamos de menos a más, de poquito en poquito vamos incrementando el conocimiento. Pero tenemos que fijar bien todo esto que estamos aprendiendo hasta el día de hoy. Todo bien fijadito. Me olvido. Entonces tienen por arribita, ¿no? Superficial, todo lo que está a nivel de la superficie de una estructura. ¿Qué está profundo? Lo que está por debajo de la superficie, ¿verdad? Ahí dice, ejemplo, las costillas son superficiales respecto a los pulmones. Usted no ha visto ni las costillas ni los pulmones. ¿Con esto aprende? Pienso que no. Profundo, alejado de la superficie del cuerpo. Ejemplo, los pulmones son profundos con respecto a la costilla. Vaya, usted sabe cuál es. Entonces ahí tenemos que hacer uso de el programilla. Entonces aquí le ponemos, vamos a hablar de pulmón. Entonces ahí le pusimos los pulmones, ¿verdad? Y ahí sí decimos, ahí ya tenemos una razón de lo que se está hablando, que está escrito pero que no entendemos porque no sabemos qué es pulmón. Pulmón, lo que está debajo. La costilla es superficial, el pulmón es profundo. La costilla es superficial, el pulmón es profundo. Y cuando hablamos de profundo, el pulmón es profundo, las costillas son superficiales. ¿Te entendí? Sí. Clarísimo. ¿Clarísimo o no clarísimo? Si nosotros cerramos los párpados, el párpado es superficial y el globo ocular es profundo. ¿Se entiende? Ahora, vamos a incrementar un término. Ya no hablamos solamente de superficial y profundo, sino que también podemos incrementar el término intermedio. Correcto. Entonces vamos a hablar de intermedio. Entonces ahí ya le quitamos los pulmones a estos cuatro y nos vamos más abajito. Y ya se están yendo al lado. Ya me voy a salir. Entonces ponemos un abdominal, esta pancita. Posee no solamente dos capas musculares, posee tres. Entonces vamos viendo que ahí explicamos el término. Este músculo que está aquí, primerito, se llama lo quitamos y nos queda este de aquí, que es intermedio, que se llama oblicuo interno, y al final nos queda este, que se llama transverso abdominal. Entonces ahí tenemos tres capas, superficial, intermedio y profundo. Y ya no solamente como dice la diapositiva, superficial y profundo, sino que hay una capa intermedia. Y entonces quitamos este y ahí nos damos cuenta que ya estamos en cavidad abdominal. ¿No? Vamos acá a la nalga. Aquí, nalga.
¿Cuántos glúteos tenemos? 2, ¿verdad? Mentira del diablo. Usted tiene 6 glúteos. ¿En alguna? Mire, aprenda. Glúteo mayor, ese es superficial. Glúteo medio, es intermedio. Y glúteo menor, profundo. Entonces son 6 glúteos que tiene cada ser humano. 3 del lado derecho y 3 del lado izquierdo. Ahora, pausa, presidente. Movimientos corporales. ¿Cuáles son los movimientos corporales? Esto. Flexión, extensión. Ese es el primer par. ¿Qué es flexión? Después de que yo le explique qué es flexión y usted me dice esto, yo le pongo esto. 0. Porque la flexión, habiendo aprendido lo que es proximal y distal, usted no puede decir esto. Usted tiene que decir, primero, saber qué es un ángulo, ¿verdad? ¿Qué ángulo? Flexión. Esto es el antebrazo, esto es el brazo. Aquí está la articulación del codo. Aquí tenemos un ángulo de... Oiga, no hagas una botella, por favor, señor. Que moleste ese sonido que había escuchado no ven. Una ilusión auditiva. Sabemos que ya vimos en lo que es proximal y distal que esto es proximal y esto es distal. Entonces, ¿qué dice el aprendizaje? Flexión es llevar la parte distal hacia, utiliza la preposición correcta, hacia la proximal, disminuyendo este ángulo. A lo que usted quiera, porque el movimiento es voluntario. Entenderé la pepa. Si la pepa es grande, será de ahí. Si la pepa es chiquita, juntarán los dos. Ese se llama un esqueletito. Eso es describir un movimiento. Llevar la parte distal hacia la proximal, disminuyendo el ángulo entre ambas partes. No, esta es una referencia, ¿no? Pues sabemos que en extensión la extremidad está en 180, como está la extremidad inferior también está en 180. Y va a ser lo mismo. La parte distal de la pierna hacia la proximal, que es el muslo, disminuye el ángulo. Esto no puede grabar. Yo no he autorizado a grabar. Yo le voy a hacer. Quiero las 50 preguntas acá. Y entonces me va a decir que le voy a preguntar qué es flexión. Y es llevar la parte próxima, distal hacia la próxima, disminuyendo el ángulo entre ambas partes. Fácil de responder, ¿o no? Fácil de responder, señor Silva. Sí. Ahora, ¿qué es extensión? El movimiento contrario. Pero ¿cómo lo describe? Porque estoy diciendo cuando aumenta. no, así no se explica. Cuando lleva la parte distal hacia la... No, cuando lleva la parte distal proximal hacia la proximal. Llevar la parte distal hacia un... Extendiendo la distancia. Alejar la parte distal de la proximal. Una forma de decirlo. Otra forma es decir casi igual como la flexión, pero decir, utilizando la preposición correcta, llevar la parte distal lejos de la proximal, aumentando el ángulo entre ambas partes. Pero aquí tienen que decirlo bien. Por eso estamos aquí. Lo bueno es que tenemos la... Pero ahora ya le estoy diciendo. Y usted ya puede tomar esa base para poderlo expresar
con sus propias palabras, pero que signifique lo mismo, como dijo y usó el Señor acá, bases, alejar la parte distal de la proximal. Facilito. ¿Ya terminó? Ah, no, perdón. ¿Qué quiere? En pares, espero que ustedes no sean lo mismo. ¿Qué pasa? Estarme mirando, caramba. No me... Entonces la arrastra. ¿Y cambiaron la celona? No, pero una cosa es... Estos movimientos son en pares. Todos son en pares. En pares. Pares. Todos son generados por contracciones musculares. Las contracciones musculares determinan que uno puede hacer flexión y extensión. Pero siempre tiene que estar claro, ¿verdad? Que se lo digo desde ahora. A mí no venga después que no se lo informé y que no lo enseñé. Los músculos que realizan la flexión no son los mismos que realizan la extensión. En otras palabras, si un músculo genera un movimiento de flexión, es otro músculo el que genera el movimiento de extensión. Por eso existen los músculos flexores y los músculos extensores. Pero ningún músculo puede hacer el doble movimiento. Porque ya me ha pasado que le pregunto, ¿qué función tiene el músculo bíceps braquial? Me dice flexor y extensor. Y yo mandarlo a la primaria. Habiéndole dicho lo que le estoy diciendo ahorita, ustedes me responden eso. ¿Qué me dice? Que no estudia. Que responde lo que se le viene a la cabeza. Y no es correcto, pues. Tenemos que ser claros en el aprendizaje porque estamos formándonos. Y se le está explicando y se le está diciendo que ningún músculo hace el doble movimiento. Que es hacer flexión y también hacer extensión. Entonces, si este hace flexión y extensión, ¿qué hace el de acá atrás? Hace una sola función, no dice usted. No dice que hace una sola función, que solamente hace una. Por eso le estoy diciendo. Si es de acuerdo a la respuesta que me da, me dice flexor y extensor. Entonces, si este es flexor y extensor, ¿qué hace este? Es ilógico. Este es flexor solamente y este de acá atrás es extensor. Y eso ocurre en todos. ¿Por qué? Porque si tenemos los músculos del antebrazo, espérate que me ensucie el mandíbula. Estos de aquí son flexores. Toda esta parte de aquí adelante. Y acá atrás están los que extienden. Estos son músculos flexores y los que están acá atrás son músculos extensores. Acá. Estos de aquí son flexores y este es extensor. Entonces, ahí tenemos el primer par, flexor y extensor. El otro par es abducción y aducción. Este es mucho más sencillo todavía, porque aquí tenemos el plano medio. Si aleja, es abducción. 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 Tienen que vocalizar porque cuando me responde y usted me pronuncia bien, yo voy a entender que me dice abducción y ya voy a tener que ponerle una nota que no es. Abducción. 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 ¿Ah? Claro, así hacen ejercicio así. Abducción, aducción. ¿Qué es abducción? Es llevar la extremidad lejos del plano medio. Facilito. Lleva la extremidad lejos del plano medio. Lleva la estructura lejos del plano medio. La estructura lejos del plano medio. Abducción. ¿Está claro? ¿Qué es aducción? Lo contrario, recuerde que es par. Entonces, aducción es llevar la estructura hacia el plano medio o acercarla al plano medio. Así. Está en abducción, aducción es esto.
abducción, aducción, abducción, aducción, abducción, aducción. Por tanto, sabemos, en base al concepto anterior, que si hay un músculo que hace abducción, otro músculo hace abducción. Aleluya. Pero no me diga que un músculo hace el movimiento, porque hace abducción, aducción. Y el otro par de movimientos que son la pronación y supinación. Pronación y supinación. ¿Qué es pronar y supinar? Pronación es rotación interna. Quiere decir que, por ejemplo, la palma de la mano, ¿se dice así? No, la palma. No es tan pila. La palma está en supinación, en posición anatómica estándar siempre. Entonces nosotros supinación, posición anatómica estándar. Cuando hacemos pronación o rotación interna, el pulgar gira, se acerca al plano medio. La estructura rota hacia adentro. Rota hacia adentro. Hacia el plano medio, se acerca al plano medio. Mientras que en la supinación, la estructura se aleja del plano medio, pero en su mismo eje. No se mueve ni así, ni así, ni así. Solo en el mismo eje. Por eso se llama solo rotar. Rotar en el mismo eje. Cuando le decían en el colegio, media vuelta en su propio eje. Eso decían en los colegios y uno no sabía por qué le decían eso. Entonces, pronación o rotación interna es porque va hacia adentro, acercándose al plano medio. Rotación interna, pronación. Rotación externa o supinación es cuando se aleja del plano medio, pero en el mismo eje. Y eso lo puede hacer no solo la mano, lo puede hacer toda la extremidad, porque la cabeza del húmero, usted se pone los deditos aquí, póngase los deditos aquí, pero deje caer póngase aquí delante, no se ponga arriba, aquí delante, presione un poquito y lleve así como está la extremidad, la palma hacia adentro con todo. Se vira. Y usted siente que se mueve la cabeza, ¿siente la cabecita? Toda la extremidad hacia adentro y hacia afuera, en pronación y en supinación. Pronación, supinación, y siente la cabecita que gira aquí adentro. ¿Sí? ¿La siente? ¿Qué cosa? La cabecita. Doctor, Del húmero. doctor, ¿la pronación significa que vuelve a su lugar donde estaba o da toda la mano para atrás? No, la pronación es que se lleva la estructura en giro, en su propio eje, hacia adentro. Pero tenemos que retornar al anterior, porque nadie puede quedarse en pronación. Tiene que retornar a supinación y posición anatómica estándar. Todo lo que gire hacia adentro tiene que retornar hacia afuera. Pronación y supinación. Rotación interna, rotación externa. Ese es el mismo músculo. ¿Ah? Ese sí es el mismo músculo. No, lo mismo. Escuche bien la pregunta del señor Silva. El mismo músculo, un músculo hace los dos movimientos. Un músculo es pronador, otro músculo es supinador. Uno prona, otro supina. Uno rota hacia adentro, otro rota hacia afuera. Ojo al piojo. Ojo al piojo. Esto es para cuando vayamos a músculo y no... Pero siempre manténgalo aquí, por favor. ¿Qué hora es?
La 6. Ya, lo hice. ¿Eso hace? Sí, ya.